Shabbat Shalom, amigos y amigas. Estamos muy gozosos de poder presentarnos de nuevo a sus hogares y ante todos ustedes en reverencia, delante de la presencia de nuestro Abacadosh, de nuestro Padre Eterno. En este Shabbat, que vamos a entrar en el Shabbat un tanto nubladito, un tanto, digamos, con partículas de polvo suspendidas que probablemente vengan del Sáhara con esta ola de calor que está haciendo, pero que hoy es más bien nublado y ventoso, aunque es verano, verano recalcitrante aquí en Andalucía, pero hace un día un poco nublado y ventoso. Pero un día agradable, un día bonito, es bonito. Y saben que, bueno, pues hacemos mención de las noticias que nos han llevado hasta aquí, hasta este bendito Shabbat, una vez más profético, una vez más determinado por nuestro Padre, nuestro Elohim bendito sea, dispuesto para nosotros como esas obras hechas de antemano para que andáramos por ellas, de manera que queremos de gozarnos, es una obligación delante del Eterno porque es un mandacierto, es un mandamiento, estar alegres, y desde luego que estamos alegres, máxime cuando vemos que el Yom se acerca, que el día de la redención está ya a las puertas. Y dentro de las noticias que han tenido lugar y que nos han llevado a este bendito Shabbat, pues justamente en el Shabbat pasado creo que fue lo del terremoto de California, que fue un terremoto bastante considerable, y bueno, ya lo sabrán la mayoría de ustedes que si han estado al tanto de las noticias, especialmente a través de internet, de lo que nos reporta también Alexander Bachman en su canal, pues tuvo lugar este terremoto de California, que puede activar a la corta o a la larga la falla de San Andrés, que es el terremoto que preocupa. Bueno, y eso en cuanto también a los, digamos, desastres naturales, a los llamados desastres naturales, pero que hay fuerzas telúricas, fuerzas espirituales también en esos despliegues de energía. Y también tuvo lugar el incendio de Hawái, un incendio que ha dejado muchas hectáreas calcinadas, que lo he visto esta mañana en las noticias, un incendio de proporciones también astronómicas en Hawái, que es una isla paradisiaca y que, imagínense, si los pulmones que tenemos se van quemando, pues vemos que todo es devastación y que esta falta de respeto por Elohim se refleja en la falta de respeto a la naturaleza propiamente que tiene Elohim, ¿no?, en su seno. Y aquí en las noticias de España, pues ya saben ustedes, lo venimos reportando Shabbat con Shabbat también, que aquí no se puede gobernar, que en España los gobiernos están divididos totalmente y no quieren pactar ni supuestamente en la misma ideología política ya. Entonces está todo dividido y hay una ingobernabilidad tanto en España como en Israel. Lo más seguro que se repitan las elecciones, tanto en España como en Israel en septiembre, por lo que parece que aquí en España, por lo que apunta a que eso va a ser así, y en Israel ya es así, está determinado que las elecciones serían en septiembre. Y bueno, y entonces pues está todo, ya vemos y ya comprobamos, dividido, ¿no?, que era el objeto de la Ilustración, porque, por ejemplo, Nietzsche decía que él se veía con fuerzas de dividir el mundo en dos, y es lo que esa ideología deicida, diabólica, que atentaba contra el eterno nuestro Elohim bendito sea, pues es lo que ha conseguido, dividir al mundo, partirlo por la mitad, en un enfrentamiento que cada vez se recrudece más y ya pasa de lo verbal muchas veces a las acciones, ¿no?, que lo vemos en el proceder de las naciones, de que dentro de las naciones, aunque las naciones estén en paz, pero cada vez hay más violencia doméstica y más violencia sexual también, y esto es un reflejo, ¿no? Y quería hablarles también sobre un tema muy polémico que sobre todo hoy se ha incidido bastante en las noticias sobre esto, que es sobre la eutanasia. Saben ustedes que eutanasia no es un continente, sino que eutanasia es la muerte asistida, la muerte con la colaboración de un familiar que cuando ve que su familiar está sufriendo mucho, pues lo desenchufa, ya si está
lo desenchufa, lo desasiste en definitiva, para que tenga una muerte, llaman ellos, digna, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hoy hablaba una periodista y dice, es que esto está desde los 90, estamos debatiendo lo mismo, porque en los 90 hubo el caso de Ramón Sampedro, que fue el primer de esta muerte asistida, de esta eutanasia, el primer hombre, que hay una película sobre eso, en Mar Adentro, con ¿cómo se llama? El actor este español, el marido de Penélope Cruz, Javier Bardem. Y esa película, pues por supuesto, está inspirada en esa muerte asistida, en esa eutanasia. Bueno, pues decía esta periodista que nos estamos pasando 30 años hablando de lo mismo. Pero claro, ¿por qué? Porque el enfoque no es el correcto. Porque lo que no se puede dilucidar es si eso es, o no se va a dilucidar nunca en cuanto a sociedad, es que si eso es moral o es inmoral. Si eso es bueno o es malo, si es amoral o es moral. Y ese no es el enfoque. El enfoque es que lo que están buscando los que han sido penados por asistir a sus familiares en ese último momento y desenchufarlos y quitarles la vida, pues lo que están buscando y lo que están persiguiendo es la despenalización de la eutanasia. Y yo estoy de acuerdo con eso. Es un tema muy polémico y en el cual es difícil pronunciarse, pero nosotros nos pronunciamos desde aquí de que tenían que despenalizarlo, claro que sí, porque cada cual con su conciencia. Si a un hijo le da la conciencia para que cree que el padre está sufriendo y que no tiene solución y le da su corazón de desenchufarlo, pues que acarree con su conciencia, en la conciencia y en el cuerpo lo lleva. Pero que eso no se pene, porque no puedes colocarlo a la misma altura que es lo que están haciendo de criminalidad, de delincuentes, de violencia doméstica, etc. Eso es lo que se tiene que despenalizar, claro que sí. Y ya por último, pues hablaron esta mañana y a lo largo de esta semana del censo que ha hecho Donald Trump, nuestro amigo Donald Trump, que ha hecho un censo para preguntar a la ciudadanía si son ciudadanos estadounidenses o no lo son, si tienen la ciudadanía, la credencial de la ciudadanía o no, si tienen papeles o no tienen papeles, si quería censar con eso. Entonces, esto lo han visto desde la propia oposición a su partido, lo han visto y en las noticias se dice que es inconstitucional. Entonces, hemos llegado a un punto en que las constituciones van en contra de los intereses del pueblo. Ya ha llegado a un punto en que las propias constituciones de los países atentan contra la propia identidad del pueblo. Porque esto no está de más y esto está en su derecho, porque todo tiene que haber cuanto más control, cuanto más orden, más control, más orden en cuanto a quién es y quién no es. ¿Por qué? Porque quien no tiene papeles tiende más a delinquir. ¿Por qué? Porque lo hace más en el anonimato y no solamente por eso, sino que al estar sin papeles tampoco se ubica en un lugar, van de un lugar a otro y van haciendo de una fechoría a otra, se van cambiando de sitio y como no tienen padrón en ningún sitio puedes atajarlo y es lo que pasa. Bueno, pues eso han sido las noticias que nos han llevado a este glorioso y profético Shabbat de la ya segunda semana de julio, que corresponde al mes de Tamuz, al denostado mes de Tamuz. Y hoy estamos con Primera de Kefa, Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos ya a adentrarnos en el tema, leyendo en mucha reverencia. Vamos a tener grandes hallazgos, ya verán, que les garantizo, como dijimos en la anterior predicación de Kefa Pedro, que Kefa Pedro es muy profundo y que nos va a hacer deleitarnos. Entonces, dice así, leyendo en mucha reverencia en el nombre de Yahshua HaMashiach, verso 1 del capítulo 2 del libro de Primera de Pedro, dice así: despojaos pues de toda maldad, de toda falsedad, de hipocresías, de envidias y de toda maledicencia. ¿Por qué dice aquí Kefa Pedro? Desechando, utiliza el verbo desechar o despojarse. Despojarse o desechar. ¿Por qué?
porque todos en algún momento hemos albergado estas situaciones. Maldad o malicia, engaño, hipocresía, envidias, y en otras versiones bastante acertadas dice, en lugar de decir de toda clase de maledicencias, dice de todas las detracciones, y es muy enriquecedor ese concepto. Ahora vamos a hablar sobre cada uno de esos conceptos. Pero en primer lugar decimos que cuando dice desechar, que hay que desechar eso, es porque en una u otra medida todos lo hemos albergado, todo esto. De manera que quien se crea que es la Virgencita María, pues no lo es. ¿Por qué? Porque todos hemos albergado malicias de diverso tipo, ¿no? Hemos salido de ahí, ¿no? Y de eso hay que superarlo. Y todas estas cosas de las que hemos de despojarnos o hay que desechar, todas estas cosas que hemos albergado y que por lo tanto hay que despojarnos y hay que desechar, pues son malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Vamos a hablar sobre cada punto. La malicia. La malicia muchas veces es abusar. Quien tiene malicia abusa de otros. Ahí se manifiesta muy bien la malicia. Quiero decir muy bien en el mal sentido. En que se abusa con la malicia por delante. Y también es falta de compasión. La malicia, por lo tanto, se caracteriza porque abusa y por la falta de compasión, porque no ayuda, sino que tira de huello en cuanto se ve que alguien está pasando un bache. Dice todo engaño. Entonces, si hay que desechar todo engaño, no solamente hay que desechar un engaño, no solamente hay que tener, digamos, una doctrina sana en un punto, 2 puntos, 3 puntos, sino que se tiene que vivir una verdad completa. Por eso hay que desechar todo engaño. Todo engaño lo vives cuando vives una verdad completa. Y por la vía de desechar la doctrina tradicional, porque toda la doctrina tradicional que nos ha dado, ya lo vimos en otros pasajes, hablando en otras predicaciones, que heredamos necedad a nuestros padres, y en la mayoría de los casos, y nos toca desechar esa doctrina tradicional o tradicionalista, empezando, por ejemplo, por las dispensaciones, ¿no? La hipocresía. ¿Qué me dicen de la hipocresía? La hipocresía es doblez, doble ánimo, aparentar una cosa y ser otra. Y la hipocresía, además de doblez, también es agazaparse esperando la oportunidad, como hacen las fieras. Los hipócritas se agazapan, te dan la buena palabrita, pero están agazapados como auténticos felinos y felinas. Las envidias, pues las envidias, hay gente que envidia toda ganancia, ya sea que sea una ganancia espiritual, ya sea que sea una ganancia material, pero hay gente que lo envidia todo bien que te ocurre, todo bien que te sucede, ya sea económico, ya sea de que estás bien fuerte en el patrón, pues despierta envidias porque son envidiosos. Y eso es la mayoría de la gente, señores. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente está parasitada, desgraciadamente. ¿Con qué? Con demonios como estos. Digamos, demonios que van en espiral con todo esto, con la malicia, con todo engaño, con hipocresía, con envidias. Y luego dice todas las detracciones. ¿Qué dice esa versión? Y de todas las formas que hay para hablar en contra de los beneados. Claro, las detracciones es una manera de acusar sin argumento, porque las detracciones quiere decir escepticismo. Es decir, tú no tienes argumento para juzgar a una persona, sin embargo ya eres escéptico de primeras. Ya de primera, digamos que lo crucificas, simplemente de salida. No lo conoces ni siquiera, pero ya lo estás juzgando. Y eso, cuanto menos tardes en juzgarlo, más malicia tienes y demuestras. Porque el juicio tienes que sustentarlo en argumentos. Por sus frutos los conoceréis. Pero no crucificar a alguien por una pose o por un gesto que a ti te parezca. No, esto es
ser de estos de estos que hay que desechar, porque hay que desechar todas las detracciones, todos aquellos que juzgan por adelantado sin saber. Escepticismo hacia desconocidos, en definitiva, sería todas las detracciones, y hablar en contra de los Benei Adán, como dice esa versión, de los hijos de Adán, de los hombres. Hablar en contra sería hablar en contra hacia desconocidos que tú no conoces de nada y ya empiezas a hablar en contra. Ahora, verso 2, y seguimos en 2 de Pedro, ahora con el verso, en 1 de Pedro capítulo 2, verso 2, dice: apeteced como niños recién nacidos la leche pura y verdadera para crecer así para la salvación. Vivimos hoy en día en el paradigma, y esto es profético referente a este verso, en la leche sin lactosa, en el paradigma de la leche sin lactosa. Y dice que necesitamos, como niños necesitamos leche sin adulterar. Y vivimos en el paradigma de la leche sin lactosa, en la cual es una leche adulterada, rebajada con agua, y con mal agua encima. Y ¿y a fin de qué? Al fin de que esa leche espiritual nos haga crecer como niños y lleguemos a la pubertad, a la adolescencia, a la madurez, y a una senectud de fortaleza y vigor mental. Todo es para crecer. ¿Para qué? Para salvación. Para salvación. Para salud, en definitiva. Porque el mecanismo es crecer para salvación, no salvación para crecer. Hay gente que quiere primero ser salvo y luego crecer. No, primero se crece y luego se es salvo y se es sano. Ahora, ¿cuál es el problema y cuál ha sido el malentendimiento referente a esto de la leche espiritual? Que se ha tomado leche a destiempo. Y entonces la leche a destiempo sucede como los niños. Si un adulto bebe leche, engorda, porque ya no le pertenece. La leche es para crecimiento. Y así hay muchos obesos, digamos, que no dejan la leche, no dejan el biberón, no dejan el chupete, no dejan la leche en definitiva, la leche espiritual, y no evolucionan a alimentos más sólidos y entonces se vuelven, digamos, obesos espirituales, de la misma manera. Verso 3 dice: si es que habéis gustado cuán bueno es el patrón. Es decir, cuando se comprueba, pero esto ha de comprobarse, no basta con digamos, postularlo o teorizarlo, no, se debe comprobar, tú lo debes comprobar en tu vida, que el patrón, nuestro Elohim, es bueno. Cuando tú comprendes que el Eterno, nuestro Abacadosh, es bueno, lo compruebes y lo vivas, entonces ya vas hacia el crecimiento, primero con la leche espiritual, vas hacia el crecimiento, luego el orden es, después del verso 1, después de desechar todo lo que hemos dicho antes, malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones, luego ya empiezas con la leche espiritual, que es, la leche espiritual te está diciendo que el alimento no sólido y el básico, podríamos decir, para los niños espirituales, para colocarte en la buena rampa de salida, para correr el camino de la salvación, es que tienes que comprobarlo, tienes que comprobar que el Eterno, bendito sea, es bueno. No basta que tú lo teorices, no basta ni siquiera que tú lo estudies, tú tienes que vivirlo y comprobarlo. Y eso muchas veces está lleno de dudas. Porque si tú lees en la Biblia que si mataba, que si derramaba sangre, que si no sé qué, y te dicen por otro lado, y el otro te comenta de que era un criminal y que Dios es malo y que no sé qué, entonces realmente te toca, ¿qué te toca? Aparte de estudiarlo, tienes que comprobarlo. Y se comprueba leyendo no solamente un pasaje, sacándolo de contexto, sino todo el armazón de la Biblia, de la Torá, ir armándolo y comprobando que si el Eterno es bueno o no es bueno. Si tú lo compruebas y es bueno, estás en la buena tesitura y en la buena lid para, después de desechar, empezar a crecer. Primero desechar lo malo, por supuesto, ya lo hemos dicho,
y luego empezar a crecer ya con esa lechecita espiritual, que la primera lechecita y lo más básico va a ser entender y comprobar que el Eterno, bendito sea, es bueno. Bueno, verso 4. Dice: acudid a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero ante Elohim escogida y preciosa. Así que tenemos la principal cabeza del ángulo, que es esta piedra viva. Y esto se refleja en Salmos 118, 22, y la traducción de este Salmo 118, 22, si quieren lo leemos y lo comprobamos en el hebreo. Dice 118, 22, dice así: la piedra que desecharon los edificadores así ha venido a ser cabeza del ángulo, y la palabra es Eben. La palabra aquí, la pueden ver, es Eben. Bueno, quizá no puedan verlo, pero aquí está. La palabra Eben para decir de esta, para hablar de esta piedra. Y Eben, sobre todo en su significado, mírenlo en el significado en inglés y en el significado en arameo, en hebreo. Porque Eben nos habla de lo igualado, de lo nivelado, de lo que está nivelado ya, de lo que está igualado ya. El Eben es el verdadero concepto, por así decirlo, de la igualdad, fraternidad y libertad. Ese es el concepto de verdad que hay, que sí engloba igualdad, fraternidad y libertad. Eben, la palabra Eben, piedra viva. Porque dice, sobre esta Eben, sobre esta piedra, le dice a Kefa, en Mateo 16, 17 y 18, pueden ustedes leerlo si quieren, que ahí es cuando le dice a Kefa, a Pedro, el Mashiach, le dice: sobre esta piedra edificaré mi congregación. ¿Sobre qué piedra? Sobre la confesión. Si ustedes leen esos versos más arriba, si quieren lo podemos leer en Mateo 16, 17 y 18, y en los versos anteriores. Dice así. Dice: cuando llegó, desde el verso 13 de este capítulo 16 de Mateo, dice: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó Yasua a sus discípulos: ¿quién dice los hombres que es el ser humano? Ellos respondieron: uno que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Les dijo él: pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Tomando la palabra, Shimón Kefa dijo: tú eres el Mashiach, el hijo del Elohim viviente. El hijo del Elohim viviente. Entonces Yahshua le respondió: dichoso eres tú, Shimón Bar-Jona, hijo de Jonás, porque ni carne ni la sangre te lo ha desvelado, sino mi Padre que está en los cielos. Su Padre que está en los cielos. Bien, pues aquí ya empieza la profundidad. Aquí empieza ya la profundidad. Porque Eben, si es la piedra, si la piedra es la que derriba los imperios mundiales, que eso, ahora vamos a hablar de eso. Pero la Eben, la piedra es lo que nivela, lo que iguala. Si es el hijo del Elohim viviente, si es el hijo Yahshua, como es la confesión sobre la cual se edifica la congregación, que dice Kefa, dice tú eres el hijo del Elohim viviente. Si ese viviente, ¿cuándo es viviente? ¿Cuándo es viviente Elohim en el sentido de viviente habitante? Pues precisamente en Yahshua. ¿Y qué hace ahí? ¿Qué tiene lugar? Hace la Eben, hace lo nivelado, lo igualado, porque se iguala Yahshua HaMashiach, el hijo del hombre, que también el ser humano, que también es hijo del Elohim Altísimo, y entonces se queda Eben nivelado, Yahshua a la misma altura del Padre, puesto que es el Padre, es la misma piedra, la misma Eben. Entonces es el Elohim viviente, hijo del Elohim viviente. ¿Por qué
¿Por qué es el Padre entonces Elohim viviente? Porque está viviendo en Yahshua, que es en ese momento habitante de este mundo. Entonces es prodigioso también encontrar esto. Y ya vamos increciendo en lo que es la profundidad del texto de Kefa, de Pedro. Van a ver ustedes qué riqueza realmente para ponderar en su justa medida. Dice así, verso 5. Dice, servid también vosotros de piedras vivas para edificar una casa espiritual destinada a un cojaneja, que es la palabra correcta para sacerdocio, apartado que ofrece sacrificios espirituales agradables a Elohim por medio de Yahshua HaMashiach. Entonces tenemos que el altar, que somos piedras vivas, dice Kefa, y ese altar nuestro, que somos piedras vivas, pero conforme a la Torá, el altar no podía ser labrado a mano. No podía ser labrado a mano el altar. Entonces encontramos que ese altar que somos nosotros no debe ser labrado a mano, quiere decir que no es por obra de hombres, sino directamente por la influencia benéfica y portentosa de nuestro Elohim, bendito sea. No labrados a mano, no, el altar no labrado a mano significa precisamente eso. No han incidido, no nos ha moldeado la religión, sino que nos ha moldeado la preciosa mano del bendito sea, sin que hayan intervenido manos de hombres. Por eso somos ese altar vivo, esas piedras vivas de ese altar vivo. Y ese altar que somos nosotros, que tiene su figura en el altar que no debía ser labrado a mano de la Torá, es exactamente igual que la Eben, que ya está conformado, igualado, nivelado, que se ve esta piedra, que se ve en Daniel 2.45. En Daniel 2.45, vamos a leer aquí, y dice en Daniel 2.45, dice, tal como viste desprenderse del monte sin intervención de mano alguna, por lo tanto también es altar, también es esa Eben, no interviene mano para su formación, es decir, no es un proceso religioso de la tradición, de la cultura de los hombres, no, es directamente obra del Eterno, bendito sea. Entonces dice, tal como viste desprenderse del monte sin intervención de mano alguna, la piedra, la Eben, la piedra del altar más importante, la principal cabeza del ángulo, que redujo a polvo el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Elohim lo ha desvelado al rey, lo que sucederá en el futuro. El sueño es verídico y su interpretación fiel. Entonces es portentoso, porque así como las piedras del altar no debían ser labradas a mano, también la piedra definitiva, esa piedra que es principal cabeza del ángulo, que es Yahshua HaMashiach, no es labrada a mano, y coincide con este texto, con este verso de Daniel, con esa piedra que echa abajo a los imperios mundiales. A todos los imperios mundiales, a todas las bestias a lo largo de la historia. Esto es portentoso. Verso 6. Dice en el verso 6, dice, por eso está escrito, mirad que estoy cimentando en Sión una piedra, una Eben, una piedra probada, angular, preciosa. Quien crea en ella no vacilará. Entonces tenemos que en Sión está esta piedra, principal cabeza del ángulo, que en arameo es piná, que de ahí viene la palabra pináculo. Entonces está puesta ahí porque es la principal cabeza del ángulo, no labrada a mano, que derriba a los imperios mundiales, también formada de ese altar que somos nosotros, piedras vivas, que está diciendo Kefa, porque todo al final acaba en esa jerarquía Eben, esa jerarquía piedra, en la que todo está nivelado e igualado. Por lo tanto, esa piedra que se llama Eben,
puede llamarse perfectamente Elohim bendito sea. Así que hagan ejercicio y esfuércense y verán cómo encuentran aquí un tesoro en esta visión. Dice en el verso 7 y 8, dice, lo de preciosa se refiere a vosotros, los creyentes, más por los no creyentes. La piedra que rechazaron los constructores se ha tornado en remate de esquina, en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Verso 8. En ella tropiezan los que se rebelan contra la palabra. Este es su paradero, tropezar y caer. Entonces esta roca que echa abajo los imperios mundiales, que es la principal piedra del ángulo, y que como sus compañeras amigas que forman el altar Eben no están labradas, hechas a mano, sirve también su otra cara, digamos, que no es negativa, sino que es la cara de su justicia plena, también es para ser tropiezo y caída a los que se pierden y se extravían, no creyendo que Yahshua HaMashiach es el Mashiach, con todo lo que hemos dicho y con todo lo que es el Mashiach, que la mayoría de la gente no entiende lo que es el Mashiach. Y la mayoría, también mucha gente, sobre todo en el judaísmo, esta piedra, la principal piedra, la Eben, para ellos es tropiezo y caída porque creen que el que ha sido desechado precisamente es Yahshua HaMashiach. Y los desechados van a ser ellos porque tropiezan y caen, igual que van a caer los imperios mundiales. Verso 9. Dice, vosotros en cambio sois linaje escogido, cojaneja regio, o sacerdocio regio, nación santa, nación apartada, pueblo adquirido por Elohim para anunciar las magnificencias del que os llamó de las tinieblas a su maravillosa a su maravillosa luz. Así que si somos este linaje, habla de linaje escogido, es que estas piedras que íbamos a ser Eben, o que queremos llegar a esa Eben, a esa piedra angular y preciosa, que nos lidera, que nos encabeza y que nos iguala, dice que debe ser una simiente, porque si habla de linaje escogido, si habla de linaje, debe ser una simiente. ¿Y qué simiente es? La simiente de la mujer, la simiente que estaba profetizada que le pisaría la cabeza a la serpiente. Así que fíjense ustedes la profundidad que alcanza Kefa, Pedro. Y cuando habla de Cojaneja y de reyes y sacerdotes, dice Cojanim y Malachim, por supuesto, es la traducción real, y nación apartada, nación santa, nación apartada, que una nación apartada hoy en día es precisamente una nación en que sus nacionales se apartan de la nación para no ser bestias a imagen y figura de la nación que les da, digamos, el techo, ¿no? Entonces, esa nación apartada es la contra del sionismo actual criminal y homosexual, porque el sionismo no se aparta, el sionismo se amalgama, el sionismo se mezcla con todo, el sionismo se casa con todas las religiones, se prostituye al por mayor y por si fuera poco se sodomiza. Y dice también pueblo adquirido. Oigan, y si es pueblo adquirido por Elohim, si es adquirido por Elohim, ¿cuándo adquirió el pueblo Elohim? Si es pueblo adquirido de Elohim, ¿cuándo lo adquirió? Pues a precio de sangre, porque es el mismo Elohim. Por eso es pueblo adquirido por Elohim, porque lo ganó a precio de sangre. Dice, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, la encomendación es anunciar las virtudes, señores. ¿Y qué anuncian desde las religiones, desde las tradiciones que se quieren llegar o que quieren tener su base en Torah también?
pero que se desvían y se extravían. ¿Qué quieren anunciar? ¿Qué están anunciando? No anuncian las virtudes, anuncian el miedo, que nos van a perseguir, que nos van a marcar, que nos van a estrangular, que nos van a degollar. No anuncian las virtudes, y el llamado era a anunciar las virtudes, porque miren que las tiene nuestro Abacados, bendito sea, miren que tiene virtudes. Entonces, en el verso 10 dice: los que en un tiempo erais no pueblo, ahora sois pueblo de Elohim; los que erais no compadecidos, ahora sois los compadecidos. Y esto es riquísimo, y sigue explayándose Kefa Pedro en su magnífica profecía. Dice, los que no erais pueblo y no erais compadecidos, esto está en Oseas 1:10, que dice, cuando se dijo lo ami, que es no pueblo, y lo rujami, que es no compadecida, ahora se dirá compadecida y sí pueblo. Esto está, si lo quieren leer, en Oseas 1:10. Pero nos detenemos más que en el lo ami, que es no pueblo. Hay un pueblo que, ¿por qué? Porque se compadece. Eran lo rujami, no compadecida, y ahora es rujami, compadecida. ¿Y de dónde viene la raíz de rujami? De ruaj, de espíritu. ¿Y qué es ese espíritu, ese ruaj? Digamos, ¿qué es lo que ese ruaj ha hecho? La Eben, el altar, las piedras no labradas, la principal piedra del ángulo que nos lidera, y todas esas piedras vivas que forman el altar. Por tanto, ¿qué es? Un edificio espiritual, un edificio ruaj, de rujami, de compadecida. Por tanto, todos son compadecidos porque son ese linaje espiritual, por supuesto. Y para que vean, lo enlazamos con el verso 5, que en el verso 5 ha dicho, servid también vosotros de piedras vivas para edificar una casa, una bet espiritual destinada a un y esa casa espiritual es la que estamos esperando, la Nueva Jerusalén, dice, destinada a un cojaneja apartado, a un sacerdocio apartado, que ofrece sacrificios espirituales. ¿Por qué? Porque es un cojaneja espiritual, no físico, no de derramar sangre, no de holocaustos animales, agradables a Elohim por medio de ¿quién? De Yahshua HaMashiach. Y seguimos. Seguimos y dice, queridos hermanos, ya en el verso 11, os exhorto a que como extranjeros y peregrinos os abstengáis de los deseos puramente humanos que combaten contra el alma. Y de aquí leen este verso y dicen, no, es que los deseos carnales batallan contra el alma. Pero aquí no te está diciendo eso. Aquí no te está diciendo que todos los deseos carnales batallan contra el alma, sino que se está refiriendo específicamente a unos deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Y cuáles son esos deseos? Principalmente lo que te desordena y lo que te confunde. Eso sí batalla contra el alma. Pero no dice que todos los deseos, porque yo deseo comer, por ejemplo, y no es malo, no batalla contra el alma, me sacia el alma, es más. Así que entendamos bien lo que leemos. Dice en el verso 12, llevad entre los gentiles una conducta ejemplar, así en aquellas mismas cosas que os calumnian como malhechores, cuando vean vuestras buenas obras, glorificarán a Elohim en el día de la visita. En el día de la visita, que es el día de la toma del Mashiach. ¿Y a quiénes les habla esto? Les habla referente a que den buen ejemplo a los gentiles, a los Yahudim. ¿Para qué? Para que no fueran asimilados, precisamente. Pero ocurrió lo contrario. Ocurrió que los Yahudim se hicieron judíos, porque se asimilaron en las naciones, se dejaron llamar judíos y están orgullosos encima de ser judíos, que viene de Juno Dios, que es un término pagano. Entonces les pasó que se asimilaron, pero quien no tuvo que asimilarse no se asimiló, porque fue la Eben, entró en la Eben, en el Cojaneja, en el real sacerdocio, en ese altar, no labrado a mano, sino por obra del Eterno, bendito sea Rujami, Ruach,
espiritual, edificio espiritual. Vayamos. Ahí. 13 y 14. Versos 13 y 14. Dice, atacad, no, perdón, no dice atacar. Acatad. Si decimos atacar, le cambiamos todo el sentido. Dice, acatad toda institución humana, porque así lo quiere el patrón, tanto al rey en cuanto a soberano, como a los gobernadores delegados por él para castigar a los malhechores y premiar a los que hacen el bien. Esto es correcto, ¿por qué? Porque la ley humana sirve a la Torá. De hecho, tiene su fundamento en la Torá. No toda la ley. Decimos que tiene su fundamento básico en la Torá. Luego son desviaciones, por supuesto, porque fíjense que luego, por ejemplo, sacan leyes como esto de que las constituciones atentan contra que hemos dicho antes, que atentan contra su propio pueblo para que no se puedan ni censar a los que son de un país o no. O por no hablar del LGBT, ¿no? Que se dan leyes que chocan contra la Torá del Eterno. Pero en su base, tiene que inspirarse en la Torá, porque la Torá es lo más logrado de la historia humana. Entonces dice, en el verso 15, dice, porque esta es la voluntad de Elohim, que obrando el bien amordacéis la ignorancia de los hombres insensatos. Así que hacer el bien es lo más elocuente. La única manera de amordazar a un deslenguado impío es hacer el bien. Es lo más elocuente. Y ni eso van a ver. Ni siquiera cuando les hagas bien no van a verlo ni siquiera. Pues más si te pones a hablarles, que van a ver, menos todavía. Verso 16. Vivid como libres, no usando la libertad como disfraz de la maldad, sino como siervos de Elohim. Entonces, ¿cuándo se es libre? Cuando se es libre para no hacer el mal, para no transgredir. Ahí es cuando se es libre. Si no eres libre para dejar de hacer el mal, entonces eres esclavo. Pero si eres libre para abstenerte, entonces es cuando eres libre. Verso 17, dice, honrad a todos, amad a los hermanos, dice, honrad a todos, pero este honrad a todos, o sea, respetuoso con todos, más bien implica a la coma que viene después, que es a los hermanos, amad a los hermanos, temed a Elohim, honrad también al emperador, o al rey. Entonces, se refiere a todos los hermanos, a todos los ajim más bien. Y aparte coloca al rey o el emperador, que es el gobernante, que está ahí, al fin y al cabo, y que, bueno, que está ahí porque el Eterno también lo permite. Pero ahora bien, esto ya aquí, en estos versos, vamos a discrepar bastante. ¿Por qué? Por la contextualización de los tiempos. No podemos pensar ahora igual que se pensaba en los tiempos de Kefa Pedro. Por eso se expresan estos términos, 18, 19 y 20 de este capítulo 2. Dice, criados, someteos con todo respeto a los amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los rigurosos. Aunque rigurosos es mejor que malos. En otras versiones dice malos. Es digno de alabanza quien, con la conciencia de que Elohim lo quiere, soporta penas y padecimientos injustos, pues ¿qué mérito tenéis soportando golpes por haber pecado? Pero si lo soportáis por haber hecho el bien, esto merece la aprobación de Elohim. ¿Es cierto lo que habla? Sí, pero el contexto ya no es el mismo. Versos 21, 22 y 23. Dice, a esto habéis sido llamados, porque también Mashiach sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado, ni en su boca se encontró engaño alguno. Cuando lo insultaban, no devolvía el insulto. Esto es verdad. Esto es una emet monumental. Cuando lo insultaban, no devolvía el insulto. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba al que juzga con justicia. Esto es así. Nos gusta o no, esto sí es así. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo y los subió al madero, para que, muertos a los pecados, vivamos por la justicia. Por sus
cardenales habéis sido curados, o por sus llagas habéis sido curados. Pero fíjense que todo esto es emet, ya digo, emet monumental, pero dice que vivamos para la justicia. Para la justicia, con aguantar todo esto, aguantar mecha aquí en este mundo, es vivir para la justicia. Entonces, es este vivir a la justicia, se vive a la justicia, retornando, haciendo teshuvá y con una conciencia mesianizada, es decir, tomando ejemplo el patrón, que es nuestro patrón, por eso es nuestro patrón, porque es la principal piedra del ángulo, que todas las demás piedras tienen que imitarle en que no es labrada a mano y que destruye todo antagonismo diabólico imperialista. Entonces, este vivir a la justicia o para la justicia es retornar en Teshuvá, ya en el reino de Elohim. Ahí es cuando vamos a vivir para la justicia plenamente, con una conciencia ya mesianizada. Y ya pues el verso 25 dice: estabais extraviados como ovejas, pero ahora os habéis vuelto al pastor. Por eso hemos dicho antes lo de retornar haciendo teshuvá. Hemos vuelto al pastor ya con una conciencia mesianizada. Precisamente hemos venido aquí a este mundo para encontrarlo, para mesianizar nuestra conciencia a través de Yahshua HaMashiach. Entonces, por eso dice: estabais extraviados como ovejas, pero ahora os habéis vuelto, hecho teshuvá, al pastor de vuestras almas. ¿Qué dice ahí? ¿Pastor y qué? Al pastor y... que está vigilante sobre ustedes. Al pastor que está vigilante sobre ustedes. Bueno, aquí dice el pastor y obispo, que no me gusta la palabra, entonces por eso no la digo. Pero volverse es precisamente hacer teshuvá, es mesianizar tu conciencia volviendo al pastor, porque estábamos extraviados. Este espacio-tiempo es un extravío y toca volver a encontrarse mesianizando nuestras conciencias con nuestro pastor, con nuestra principal piedra del ángulo que echa abajo toda oposición. Bendito sea su nombre, que es nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Y hasta aquí este tema, glorioso, espléndido, yo diría. A mí me ha edificado mucho poder presentárselo a todos ustedes. Entonces, pues desearles un Shabbat lleno de Shalom, gócense con sus seres queridos, abrácense, bésense, quiéranse, ámense mucho y hablen con nuestro Creador, bendito sea Él, por los siglos de los siglos. Hablen como quien habla con su mejor amigo, porque Él responde siempre. E incluso, pues, defiende nuestra causa. Más que nosotros, Él, nuestro Elohim bendito sea, defiende más nuestras causas que nosotros la causa de Él. Con esto lo digo todo. Y concluimos este maravilloso capítulo 2 del libro de Kefa de Pedro. Shabbat Shalom a todos. Besos y abrazos.